esto es el proyecto de ley. Esto es lo que comentaba el presidente que se había aprobado y usted también. El día de ayer, solo en la Cámara, pedimos ayuda al Senado. Necesitamos aprobarlo antes del miércoles 31 de marzo. Porque si no lo tenemos promulgado el miércoles 31 de marzo, el proyecto dice que se paga en mayo. Entonces, un mes después de la promulgación. Entonces, necesitamos aprobarlo el miércoles y yo sé que el Senado nos va a ayudar. ¿Y qué sensación tiene usted? Tengo harta confianza. Nos fue muy bien en la Cámara, se portaron increíbles los diputados. Yo espero que los senadores sean igual. Ya, para que se comprenda bien, ¿qué significa este bono? El bono clase media es un bono que es 500.000 por trabajador base, por trabajador. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que es un bono del hogar, como el ingreso familiar de emergencia que es por hogar. Esto no, es por el trabajador. Si usted tuvo, obviamente, está dentro de los montos y de los rangos, lo va a recibir, y si su señora está en las mismas condiciones, también lo va a recibir. No es uno por hogar, es uno por trabajador. Y si uno de sus hijos, no creo porque usted es joven, pero uno de sus hijos estuviera trabajando y cumpliera también los requisitos, también lo podría recibir. O sea, podemos recibir, si somos 3 en la casa y los 3 trabajadores, 1,5 millones. Así es. ¿Ya? Y esto es súper relevante porque no es un monto de 500 por hogar, sino por trabajador. Tenemos un rango de sueldos entre los cuales, si puede ser el anterior, un rango de sueldos entre los cuales nosotros catalogamos para este bono de clase media. ¿Cuál es? 326, que es el sueldo mínimo, hasta 2 millones de pesos. Hasta 1,5 millones, el bono es fijo de 500.000 el base. Si yo gano entre 1,5 millones y 2 millones, voy a tener un bono decreciente que va de 400, 300, 200 y 100. Es decir, lo menos que puede recibir alguien de bono base entre este rango de sueldo son 100.000 pesos. ¿Por trabajador? Por trabajador. ¿Qué pasó? Nos dijeron que nos había quedado mucha gente fuera en el bono del año pasado. ¿Qué gente? Cosa que es verdad. Cosa que es real. Entonces, ¿qué gente? Las personas que tenían sueldo mínimo, pero sí eran clase media porque tenían más sueldo, ¿por qué? O eran trabajadores de comercio y tenían comisiones que ahora no les pagaban, o eran transportistas que cortaban boletos y no les pagaban, o eran garzones que tenían propina. Sueldo mínimo, pero el sueldo, la diferencia se la hacían de otra forma que no la podían acreditar. Entonces dijimos, vamos a arreglar eso. Sueldo mínimo, 326 hasta 408.125, que es el sueldo mínimo, más gratificaciones, no va a tener que acreditar nada. Solo tener ese sueldo va a significar que ellos acceden al bono de 500.000. ¿Pero tengo que estar en el registro social de hogares? No. ¿O no? No es necesario. No es necesario. El bono ¿Me llega automático? Van a tener que solicitarlo, que no es lo mismo que solicitan? En el Servicio de Impuesto Interno, en una plataforma que va a estar habilitado en cuanto la ley se apruebe. Ya, eso es muy bueno comunicarlo. ¿Dónde lo tienen que hacer? Así es. Servicio de Impuesto Interno. Va a haber una plataforma en el Servicio de Impuesto Interno, una vez aprobada la ley, porque es súper importante, esto es una ley, todavía no es realidad. Cuando se apruebe la ley va a haber un proceso, una plataforma y lo van a poder postular. ¿Qué queremos? Que sea en abril para pagar en abril. ¿Ya? Entonces, los ingresos formales de salario mínimo 408, nada. No hay que presentar nada, solo solicitarlo, bono de 500.000. Entre 408 y los 2 millones de pesos tienen que acreditar una caída del ingreso de 20.000, que lo va a hacer el Servicio de Impuestos Internos, con los datos que tiene. No tengo que levantar ni un papel, ni una boleta, ni nada. El servicio, con los datos que tiene, lo va a decir y va a decir usted, efectivamente lo va a recibir. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Quiénes son estas personas que le cayeron el 20%? Porque las personas preguntan, si yo me quedé cesante, voy a calificar, porque estoy en ingreso cero. Si yo estoy ¿Independientemente de la fecha? Lo que pasa es que si yo me quedé cesante durante todo este tiempo y estoy en ingreso cero, la comparación va a significar con un tiempo que estuve con trabajo. ¿Ya? Entonces voy a calificar. Si yo me acogí a la Ley de Protección del Empleo y ahora estoy con el 70% de mi sueldo, o el 55%, o el 45%, que es lo mínimo que cubrimos, también califico. Entonces también va a calificar. Las boletas de honorario que les cayeron porque yo antes hacía más eventos, por ejemplo, ahora hago menos porque estamos en cuarentena, y me cayeron, también voy a calificar. Si tengo una empresa unipersonal y también me cayeron mis ingresos porque ahora tengo menos impuestos de pago, también voy a calificar. El 20% es lo que pedimos de que caiga. ¿Qué hicimos? Agregamos otro bono. Un bono sin registro social de hogares, solo cumplir estos requisitos. Segundo bono al mes siguiente. Si ese trabajador tiene registro social de hogares, vamos a poder agregarle un segundo bono. ¿Pensando en qué? En su familia. Si esa familia tiene una persona con discapacidad, una persona mayor de 65 o un niño o niña adolescente, vamos a entregarle un monto adicional. Ese monto adicional va entre los 125 si tengo uno y 3 o más, 250.000. Ok. Hay otra placa, ¿no? Sí, el ejemplo, porque aquí es más fácil. Vamos al ejemplo. Don Juan tiene 3 integrantes en su familia. Cualquier edad. Cualquier edad, niño, niña, adolescente, persona mayor o persona con discapacidad, en este caso.
Sueldo previo a la pandemia era un señor que boleteaba 1 millón de pesos. Él ganaba 1 millón de pesos. Ganaba antes de la pandemia 1 millón de pesos. ¿Antes de marzo del año pasado? Se mide efectivamente en el año 2019, para que nosotros podamos tener condiciones mejores que la pandemia. Y ahora su sueldo actual, esto probablemente es de los menores casos, pero lo pusimos con el ejemplo como más estricto, que es... Él gana 800 lucas y le bajó el 20%. Le bajó... Antes ganaba 1 millón. Claro. Y hoy gana 800 probablemente lucas. La gran mayoría va a estar peor que esto. Pero pusimos el ejemplo como del que está menos golpeado. Él califica y recibe su bono. Check. Bono de 500.000. Y además, al mes siguiente, esto es súper relevante, como él... Don Juan sí cuenta con registro social de hogares y nuestro llamado es que la gente saque su registro social de hogares porque no lo estamos ocupando para porcentaje de vulnerabilidad, lo estamos ocupando para saber cuántos integrantes hay, ¿ya? Como cuenta con su registro, le vamos a agregar un segundo bono y como tiene 3 integrantes, que son niños, una persona mayor, que es su suegro o su papá, y tiene un hijo que tiene discapacidad, le agregamos 250.000 pesos más. O sea, puede ser 750.000 más los 500.000. Serían 500.000 más 250, es decir, la suma de 2 bonos. Sí, pero si usted me dice que son 3 integrantes, son 750.000. No, es 125.1, 187, 502, 250, 3 o más. Ok, entonces, ahí hay una distinción. Bono de 500 más un segundo bono de 250. Total en 2 bonos, 750 para la familia de Juan. Ok, ¿tiene otro ejemplo? Este es el ejemplo del bono. Y tengo préstamo después y tengo renta vitalicia después. Bueno, ministra, con total sinceridad, y me parece bien que hay un esfuerzo, que se han asumido los errores. ¿Qué pasa con toda la gente que no entra acá? Porque usted sabe que hay gente que no entra acá. Sí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué los ayuda? A ver, nosotros tenemos lo que se llama una red de protección. Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que quien no califica para ingreso familiar, califica para bono préstamo de clase media, califica, si no califica ahí, califica ley de protección del empleo o ambas, como en el caso del bono clase media, que puede ser ley de protección del empleo y además bono, o califica para pyme, o califica para bono transportista. Entonces, estamos de una otra forma entregando muchas soluciones para poder llegar a las individualidades de cada familia, porque son casos especiales cada familia. Y en eso estamos. ¿Usted qué opina del tercer retiro, ministra? A ver, nosotros hemos manifestado, y esto es súper claro, que para nosotros esta red no intenta parar ningún otro proyecto de ley. Ok, o sea, se puede liberar el tercer retiro e independientemente. Son 2 cosas que van por caminos distintos. Son discusiones completamente diferentes. ¿Usted no se opone, por ejemplo, al tercer retiro? A ver, nosotros como gobierno consideramos que hay una institucionalidad en esta materia y que hay que hacer las cosas como corresponde en las reglas del juego que tenemos. Lo manifestamos así, lo hicimos en el proyecto anterior, pero nada de lo que estamos presentando como red de protección social, Rodrigo, y lo quiero dejar súper claro, intenta cambiar ninguna votación de nadie, ni parar ninguna tramitación de nada, porque nuestro objetivo es llegar a las familias que lo pasan mal. Ok. ¿Usted entiende la gente que quiere el tercer retiro? ¿Comprende? Supuesto, pero todos comprendemos que hay una necesidad y por eso estamos tratando de llegar a esas familias y hacer nuevas herramientas y eso es parte de lo que vamos a presentar. La Cámara nos pidió llegar a las rentas vitalicias y llegamos a las rentas vitalicias que no había llegado ni siquiera el tercer retiro, ni el segundo retiro, ni el primer retiro. Entonces, todos estamos tratando de llegar a esas familias que lo pasan mal y eso es parte de lo que estamos haciendo. Veamos el préstamo. Préstamo. ¿Por qué es un préstamo social, Rodrigo? Porque no es un crédito, no va a los bancos, no requiere DICOM, no tiene tasa de interés y es súper relevante que tiene condiciones muy positivas y simples. 1 año de gracia, el pago es en 4 años. Si yo recibí el bono, puedo pedir 2 cuotas de toda mi caída de ingreso y si yo no recibí bono, hasta 3 cuotas de toda mi caída de ingreso. El único tope es que no puede exceder los 650.000 la cuota. Aquí bajamos los requisitos. Solo el 10% de la caída del ingreso y yo puedo acceder al préstamo social. Ok, sin intereses. Y sin UF, sin... No, es con el UF. Porque obviamente... A ver, yo tengo que pagar entonces el crédito en UFs. Sí, en UF, pero sin el ningún UF va interés. subiendo siempre, pues. Siempre sube, pero es el interés del valor de los recursos, digamos. No es ningún interés sobre el interés. Es tasa cero. O sea, no interés cero, pero es el valor del UF. Es el valor del UF. En 27.500 y después va a estar en 28.500. O sea, pero hay un aumento. Pero acá tiene una gran gracia, que nunca yo puedo pagar el 5% de mis ingresos mensuales. Ok, pero igual hay un alza. Pero con tasa cero. O sea, yo no le pongo interés sobre lo que es el aumento de la UF habitual. Pero ¿y por qué no se hace, si yo pido 3 millones, se pagan solo esos 3 millones? Porque efectivamente es un decreciente del valor de los ingresos que va a tener en el futuro. Nosotros nos ponemos en proporción a los ingresos que van a tener en el futuro. Nunca va a poder superar el 5% mensual. Ok. Un ejemplo. A ver.
Vamos rápido así, ministra, porque hay franja electoral. Sí, un ejemplo. Don Juan de nuevo, con sus 3 integrantes. Le empezó a ir más mal a don Juan, ya no es 800, es 500, está más mal, pobre don Juan. 1 millón, sueldo actual 500.000, ¿recibe su bono de 500.000? Sí, check. Y puede pedir 2 cuotas de 500.000, que es la total de su caída, hasta 1 millón de pesos. ¿Cómo las va a pagar don Juan? Las va a pagar efectivamente con un año de gracia, 2022 no paga nada, y después 100.000, 300, 300, 300. ¿Por qué? Porque el 10% de la deuda, después el 30, el 30 y el 30, entendiendo que se va a poder recuperar de mejor manera después de 2 años. ¿Qué pasa si don Juan no se recuperó? Nunca recuperó el millón anterior. ¿Lo tiene que demostrar? No, porque nosotros tenemos todo en red en el sistema del Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué pasa si don Juan no se recuperó? Va a pagar el 5% de lo que gana al año, no va a pagar un peso más y todo lo que quede debiendo se condona. Se convierte en un bono nuevo de salida. No va a poder pagar nada que no permita pagar ese 5%. Ok, me gustó esa frase al final. Si no puede pagar, ¿se condona? Si no puede pagar, se condona. Absolutamente. Absolutamente, no queda ningún registro, ningún problema para la tesorería, nada. Se condona. Es decir, entendemos que si don Juan pidió este préstamo social y no lo puede pagar porque no se recuperó, nosotros tenemos que ir en ayuda con un nuevo bono que es la condonación. Ministra, ¿no hubiera sido más fácil hacer un bono universal? Es una buena pregunta. Yo sé que hay iniciativas al respecto de los bonos universales. Por ejemplo, plantean 1,5 millones, o sea, bajo 1,5 millones de sueldo, un bono de 500.000, da lo mismo si le cayó o no le cayeron los requisitos. Eso cuesta 5.500 millones de dólares. Yo sé que puede sonar un número que no se asimila. 1.000 millones de dólares, que es lo que nos cuesta al mes el ingreso familiar de emergencia, son 10 hospitales de alta complejidad. 140 consultorios y 200 escuelas, si usted lo quiere homologar alguno de esos. Solo 1.000 millones, que es lo que nos cuesta un mes el ingreso familiar de emergencia. Este proyecto nos cuesta 2.000 millones de dólares. Es decir, 200 hospitales de alta complejidad. Pedirnos la universalidad del bono de 500.000 es 5 veces el IFE de un mes, 50 hospitales de alta complejidad en solo un bono. ¿Y qué hago con las pymes? ¿Y qué hago con las personas que necesitan seguro de cesantía? Es imposible, entonces. O sea, podríamos hacerlo, pero no podríamos apoyar a las pymes, no podríamos hacer ley de protección del empleo. Es para entender la razón. Claro, ¿me entiende? Es para no es que uno no quiera, sino que uno tiene... para entender la razón. Yo solamente le pongo el ejemplo. Este bono, préstamo social y bono de clase media, nos cuesta 2.000 millones de dólares y eso significa 20 hospitales de alta complejidad. Ministra, nos tenemos que ir. Sí, lo entiendo perfecto. Por su tiempo para poder explicar esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que se recupere. Gracias. Gracias.